A las 4 de la mañana, la mayoría de la gente está dormida. Las calles están vacías y en medio de toda esa oscuridad hay un Oxxo abierto. Siempre hay un Oxxo abierto. Es algo que damos por hecho en México, que sin importar la hora, sin importar dónde estés, vas a encontrar esa luz blanca al final de la calle. Ese local iluminado que de noche parece sacado de otra dimensión. Pero hay algo que casi nunca pensamos. Después de medianoche, las puertas del Oxxo se bloquean con llave. El cajero queda adentro, encerrado, y cualquier cliente tiene que acercarse a una pequeña ventanilla en la puerta para comprar algo. Piénsenlo. El cajero está en una pecera de cristal. Puede ver todo lo que pasa afuera, y todo lo que está afuera puede verlo a él. No puede salir. Si algo pasa del otro lado del cristal, su única opción es llamar a alguien y esperar. Eso es lo que hace al Oxxo de madrugada uno de los lugares más extraños que existen. Y el día de hoy, en Biliminal, vamos a contarte 5 historias de personas que trabajaron en el turno de noche y vivieron cosas escalofriantes. Yo trabajé 2 años en turno nocturno en un Oxxo de la Doctores, y en esos 2 años vi de todo. Ebrios, parejas agarrándose a golpes afuera, gente llorando, gente cantando, de todo. Ya tenía el ojo entrenado para leer a las personas con solo verlas venir desde la banqueta. Pero esa noche fue diferente. Eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Andaba haciendo el inventario de las frituras. Esa parte del turno donde caminas por los pasillos contando cosas y el tiempo se siente extraño, como que se estira. Escuché algo afuera. No era el ding dong del sensor, sino otro sonido, como alguien pegando despacio el vidrio de la puerta con la mano. Me asomé desde el pasillo. Había alguien parado del otro lado del cristal. La verdad, no era extraño que alguien llegara a esa hora. Lo que me pareció curioso fue lo que estaba haciendo. Tenía la cara pegada al vidrio, así, con la nariz aplastada contra el cristal, y estaba sonriendo. No era una sonrisa normal, era bastante exagerada, de esas que duele nada más de verlas. Era como si estuviera entumido con una especie de parálisis. Le pregunté haciendo un gesto con el cuerpo que qué necesitaba. No contestó. Solo siguió ahí, pegado al cristal, con los ojos muy abiertos y clavados en mí. Le dije que si no iba a comprar nada que se fuera, pero nada. Quise quitarle importancia, así que fui a seguir con el inventario pensando que se iba a aburrir y se iría. A los 5 minutos volteé hacia la puerta y seguía ahí. Así pasaron 40 minutos. 40 minutos de ese hombre pegado al cristal, siguiéndome con los ojos a donde yo me moviera. Si iba al pasillo de las bebidas, sus ojos iban al pasillo de las bebidas. Si me agachaba a acomodar algo, él ladeaba la cabeza para no perderme de vista. En ningún momento habló, o en ningún momento parpadeó normal. Solo sonreía. Lo que más me sacó de quicio no fue esa sonrisa, fue darme cuenta de que yo no podía salir. Me sentía atrapado y acosado. Si esa extraña persona decidía quebrar el cristal,
Mi única salida era el baño del fondo, un cuartito de 2x2 sin ventanas. Llamé a la policía. Me dijeron que mandaban una patrulla. Esperé 20 minutos más con ese tipo ahí afuera. Cuando llegó la patrulla, se bajaron los policías. El tipo simplemente dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad de la calle. Los policías dijeron que no habían visto a nadie por ahí. Terminé el turno esa noche con todas las luces encendidas al tope, sin apartarme del mostrador y contando los minutos para que amaneciera. Me tocaba el turno de la noche y tenía que hacer el conteo del cuarto frío, la zona de almacenamiento que está detrás de los refris. Un cuartito siempre a unos 4 grados donde guardamos el producto que va saliendo a los anaqueles. Para llegar ahí, tienes que pasar por un pasillo estrecho entre los refrigeradores y la pared. Y una vez adentro, el sonido de los motores cubre casi cualquier otro. Entré con mi tablilla y cerré la puerta para conservar el frío. Estaba contando las cajas de leche cuando lo vi. A través del cristal empañado de la ventanita que da hacia la tienda, esa pequeña ventana que tienen los cuartos fríos para ver el interior sin abrir la puerta, vi una figura. Estaba adentro de la tienda. Un hombre parado en el pasillo de las bebidas, de espaldas, viendo los estantes. Lo primero que pensé fue que alguien había entrado. Sentí pánico de inmediato y salí corriendo hacia el pasillo principal. Pero cuando llegué, no había nadie. Miré toda la tienda en 30 segundos, los pasillos, el baño, detrás del mostrador, y nada. La puerta principal seguía con el candado por adentro. Las ventanas estaban cerradas. No había manera de que alguien hubiera entrado. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que el cristal empañado me había jugado una mala pasada y volví al cuarto frío a terminar el conteo. Una vez ahí, volví a mirar y ahí estaba de nuevo. Esta vez no salí apresuradamente, solo me quedé mirando. La figura estaba parada en el mismo lugar, de espaldas y sin moverse. Estuve así como unos 2 minutos, mirándolo a través del cristal, casi sin respirar. Y entonces, la figura se movió, muy despacio. Giró la cabeza hacia la ventana del cuarto frío, hacia donde estaba yo. Salí, tomé mi mochila, llamé a mi supervisor desde afuera de la tienda. Dejé la puerta abierta y me fui. Lo que es una falta gravísima, pero sinceramente, me valió madres. Le expliqué lo que había visto. Él fue al local y miró las cámaras. En ellas mostraban los pasillos completamente vacíos todo el tiempo que yo estuve en el cuarto frío. No lo pude explicar. Esa misma semana me di de baja de ahí. Era un turno tranquilo, pocas ventas, como en casi todas las veces. Escuché golpes en la puerta, fuertes, desesperados. Me acerqué a la ventanilla y vi a un chavo joven, como de unos 20 años, con la cara golpeada, sangre en el labio, un ojo hinchado. Estaba llorando. Me dijo bastante agitado que lo querían matar, que lo habían seguido desde unas calles atrás y que por favor le abriera. Estaba casi gritando. En ese momento mi instinto fue abrir, así de simple. Ver a alguien así y querer abrir la puerta para poder ayudarlo.
pero algo me detuvo. No sé qué fue exactamente. Tal vez mi subconsciente o algo en cómo me miraba mientras lloraba. Demasiado directo. Era demasiado calculado para alguien que estaba supuestamente aterrado. En ese momento le dije que no podía abrir después de medianoche por protocolo, pero que ya había llamado a la policía y venían en camino, que se quedara cerca de las cámaras. Lo dije aunque todavía no había llamado a nadie. En el momento en el que mencioné, ya llamé a la policía, algo cambió en su cara. Dejó de llorar, así de golpe, como si lo hubiera apagado con un switch. La cara de desesperación se fue y lo que quedó fue frustración. La cara de alguien a quien le acababan de tronar el plan. Fue ahí cuando silbó hacia la calle. De la esquina salieron dos personas más. Uno de ellos traía algo bajo el suéter que no necesito describir para que entiendan exactamente qué era. Se acercaron a la puerta, jalaron el candado y cuando vieron que no cedía, el tipo dijo algo que no escuché muy bien y los tres se fueron caminando. Me tardé como 10 minutos en soltar el mostrador. Tenía los nudillos blancos y ahí fue cuando ahora sí llamé a la policía. 3 segundos. Eso fue lo que tardé en decidir no abrir. 3 segundos entre una noche normal de trabajo y algo que no me gustaría imaginar. Cuando trabajas por las noches, estás acostumbrado a pasar 1 o 2 horas sin ver a nadie. Y así era, hasta que sonó el timbre. Me acerqué a la ventanilla. No había nadie. La banqueta y la calle estaban vacías. A veces pasa, me dije. Quizás pudo haber sido algún insecto o algo que pasa cerca del sensor, así que lo ignoré. 25 minutos después, volvió a sonar. Fui a la ventanilla y nada otra vez. A la tercera vez ya me estaba poniendo nervioso. No de miedo todavía. Más bien esa incomodidad de cuando algo no tiene explicación y tu cabeza no sabe dónde meterlo. Miré el sensor. Funcionaba bien. Sin nada cerca que podía activarlo. La puerta estaba con candado y fui a seguir con mis cosas. Entonces escuché el sonido. No fue el timbre, sino otro. Esta vez fue en el pasillo de las botanas, el de hasta atrás. Era el que estaba más lejos de donde estaba yo. Era el sonido de algo cayéndose. Así que fui ahí. En el suelo estaba una bolsa de papas. No junto al estante como cuando algo se cae de filo. Estaba justo en el medio del pasillo, como a 1.5 metros del estante. Como si alguien la hubiera lanzado. La acomodé de vuelta y en ese momento escuché otro sonido del pasillo de enfrente. Fui y era una botella de salsa en el suelo. Ahí fue cuando abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Normalmente las cámaras del Oxxo cubren todos los pasillos y puedes ver todo el local desde el cel. Así que así fue. Abrí la cámara justo a tiempo para ver cómo una bolsa de papas, la misma que yo acababa de acomodar, salía volando del estante hacia el pasillo de enfrente. Sola y sin nadie que la tocara. No pude evitar que el miedo me consumiera y me fui velozmente al baño. Llamé a mi supervisor. Llegó 40 minutos después. Checó todo y no encontró nada. Ninguna persona o explicación.
Lo que sí encontró fue la grabación. 3 latas y 2 botellas moviéndose solas en 20 minutos, en distintos pasillos, todas lanzadas hacia el centro. Mi supervisor no dijo nada, solo que me fuera a casa y que mandaría a alguien a cubrir lo que quedaba de turno. Nunca me explicó qué había pasado y yo nunca le pregunté porque, la neta, no quisiera saberlo. Este testimonio es contado por un cajero del Edomex. Eran casi las 2 de la mañana. Se estacionó una camioneta afuera, oscura, sin placas. O si las tenía, estaban tapadas. No me fijé muy bien en ese momento. Bajó el conductor solo. Era un tipo grande con sudadera negra. Caminó directo a la ventanilla sin mirar a los lados. Pidió 2 cajetillas de tabacos y una botella de tequila, aunque tuve que decirle que a esa hora ya no vendíamos alcohol. Esto es bastante normal, más de lo que pareciera. Gente viene y quiere comprar alcohol después de las 12 y luego salen decepcionados porque tenemos estrictamente prohibido hacer eso. Al final este sujeto no se molestó ni nada, ni siquiera hizo un gesto. Simplemente le dije precios del tabaco, metió la mano a su sudadera y sacó un fajo de billetes arrugados que empujó hacia mí. Los tomé. Estaban mojados. No mojados como cuando alguien trae los billetes sudados o les cayó agua. Esta vez era diferente. Estaban tibios, con una consistencia entre los dedos que no era agua. Me tardé como 5 segundos en entender qué era lo que estaba sintiendo. Y cuando lo entendí, lo solté en el mostrador. Eran billetes empapados en sangre. Sangre fresca y todavía tibia. Levanté la vista hacia la ventanilla. El tipo me estaba mirando bastante normal y parecía que no tenía prisa. Era como si estuviera esperando a ver qué hacía yo. No dije nada. Tomé las cajetillas, las metí en una bolsa de plástico y se las di. El tipo se las llevó, dio media vuelta y subió a la camioneta. Se fue sin esperar el cambio. Me quedé parado ahí, mirando los billetes en el mostrador, sin poder moverme como unos 3 minutos. Después fui al baño, abrí la llave al tope y me lavé las manos, primero con jabón y luego con el cloro de la limpieza que tenemos bajo el fregadero. Estuve así como unos 10 minutos. Después tomé los billetes con guantes, los metí en una bolsa y llamé a mi supervisor. Posteriormente él llamó a la policía. Cuando llegaron se llevaron los billetes y nunca me dijeron de quién era la sangre. Nunca supe qué había pasado esa noche ni a dónde había ido ese sujeto. Lo único que sé es que después de eso, cada vez que me pasan un fajo de billetes por la ventanilla, antes de tomarlo, lo miro. Si las historias de esta semana te gustaron, por favor ayúdame dejando tu like, comentando y suscribiéndote. Ya casi somos 300 en este canal. Nos vemos en la próxima.